Muy buenas tardes, señorías. Se abre la sesión de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Alimentación. En el primer punto del orden del día tenemos la lectura y aprobación del acta de la sesión anterior, acta que todos los diputados han recibido. ¿Alguien tiene que hacer algún comentario, alguna matización del acta? ¿Se aprueba? Bien, pues se aprueba por asentimiento. Pasamos al segundo punto del orden del día, que es el debate y votación de la moción 3424, dimanante de la interpelación número 107-24, relativa al planteamiento de la política general del Gobierno de Aragón en materia de agricultura en su nueva etapa de gobierno en solitario y, más concretamente, al criterio seguido para zonificar las ayudas directas a las explotaciones agrarias afectadas por la sequía, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista y para su tramitación ante la Comisión de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Pues para la presentación de esta moción tiene la palabra el Grupo Socialista, el señor Iglesias, durante 5 minutos, cuando quiera. Gracias, presidente. Buenas tardes. El pasado pleno tuvimos ocasión de debatir sobre el decreto de ayudas, el decreto de ayudas a la sequía para los agricultores y para los ganaderos, y también en el pasado pleno tuvimos la ocasión de mostrar las carencias que tiene ese decreto, las carencias que tienen esas ayudas, y también tuvimos ocasión en la pasada Comisión de Agricultura y Ganadería de aprobar una moción para que se pidiese la rectificación de esas políticas y de esas ayudas a la sequía. Y ahora tenemos que estar también atentos a que el Gobierno de Aragón haga caso a esa instancia que hicieron estas Cortes de Aragón para esa rectificación. Y yo creo que en ese debate se puso de manifiesto las enormes deficiencias que tiene ese decreto y el tremendo malestar que hay en los agricultores y ganaderos aragoneses respecto a estas ayudas directas. Y hay un malestar muy grande en todos aquellos que se han quedado fuera de las ayudas, en todos aquellos que están en zonas con una sequía muy importante, en municipios con una sequía muy importante también, y que se han quedado fuera de esas ayudas o que han visto como sus ayudas son menores que las de los municipios de al lado, pero también hay mucho malestar en aquellos agricultores y ganaderos que van a recibir esas ayudas, porque las cuantías son absolutamente insuficientes para la gran problemática que han tenido durante estos 2 últimos años estos agricultores y ganaderos que se sienten desamparados por su gobierno autonómico. Desde luego, solo hay que ver cómo ha salido esa resolución de las ayudas, las que hemos podido ver la semana pasada, en la que la gran mayoría de esos agricultores y ganaderos que han recibido la ayuda no llegan a recibir ni siquiera 1.000 euros. Y son muy pocos los agricultores y los ganaderos que reciben las cuantías máximas de las ayudas. Pero yo creo que para aprender de este fracaso, para intentar mejorar de cara al futuro, a lo que se puede hacer, que es de lo que se trata hoy esta moción, está bien analizar lo que ha sucedido, ¿no?, y lo que nos ha llevado hasta aquí. Saben ustedes perfectamente que el año 2023 se juntaron 2 circunstancias que pusieron al sector primario en una situación complicadísima, que fue la grave sequía que afectaba en ese momento a todo nuestro país y que fue la grave inflación, la subida de los costes de producción derivados sobre todo de esa invasión de Putin de Ucrania y del inicio de la guerra de Ucrania en el año 2022. Y esas circunstancias hicieron que el Gobierno de España, el Gobierno de Pedro Sánchez, saliese al rescate de la gente, hiciese el mayor paquete de ayudas que se ha hecho en la historia para la agricultura y la ganadería de nuestro país, para sostener un sector estratégico como es el sector primario, con un decreto del 11 de mayo del año 23. Y digo la fecha porque saben ustedes que en mayo del 23 es cuando se produjeron las elecciones autonómicas, y en el momento anterior a esas elecciones evidentemente estaba gobernando un gobierno del Partido Socialista con un consejero, con el señor Olona,
llevando la Consejería de Agricultura y Ganadería, y que pues había unas peticiones, no solo por parte del líder en ese momento de la oposición, del señor Azcón, sino también evidentemente de los agricultores y los ganaderos, de que Aragón se sumase a esas ayudas. Pero hubo un cambio de gobierno y ya le tocó al siguiente gobierno, al gobierno del señor Azcón, ponerse en marcha en esa cuestión. El señor Olona dejó preparado todo el trabajo de los créditos del ICO SAECA en ese momento, del que ahora se vanagloria tanto el señor Rincón, ¿verdad? Y lo hizo también el señor Samper. Y en ese momento, ese año, ni el señor Olona, ni el señor Samper, ni el señor Azcón dieron esas ayudas. Yo creo que en un episodio que nos acordamos todos vergonzante, ¿no?, de intentar hacer pasar los créditos blandos por las ayudas directas. Esto también se lo podríamos explicar al señor Mazón, que también está con este debate en estos momentos. Pero en 2024 la sequía continuó en algunas zonas específicas, especialmente en zonas de Aragón. Nos dijeron que no las iban a dar, no las pusieron en presupuesto. Nosotros les propusimos que las pusiesen, que las sacasen del regalo fiscal a los ricos, y por la presión del sector y por la presión de esta oposición hicieron estas ayudas que no contentan a nadie, que se dejaron fuera zonas, que se dejaron fuera a los leñosos, que se dejaron fuera el agua de las granjas, y con unas cuantías absolutamente insuficientes. Y para mejorar de cara al futuro, para las ayudas que vengan, porque en el contexto que tenemos seguro que vamos a tener que apoyar el sistema de los seguros agrarios, que el sistema de los seguros agrarios. Gracias, presidente. Voy terminando. Seguro que vamos a tener que apoyar el sistema de los seguros agrarios, que tiene que ser el principal sistema para las cuestiones climáticas, para los problemas en nuestras explotaciones, pero seguro que en este contexto que tenemos va a tener que haber, desde luego, si hay ese decreto para los leñosos y para el agua al que se ha comprometido el Gobierno de Aragón tras esta presión de esta oposición, esas ayudas que salgan deben tener en cuenta los criterios de profesionalidad, es decir, enfocarlas hacia los profesionales, porque los recursos son finitos y si no hay dinero para poner a todos hay que enfocarlos hacia los profesionales. Y también, y termino, señor presidente, para no desincentivar el seguro, también que esas ayudas sean mejores, no digo que nos tienen los otros también, pero que sean mejores esas ayudas, sustancialmente mejores en aquellas personas que tienen sus producciones aseguradas. Sin más, pues les pido su voto a favor en esta moción, que yo creo que es importante y nos puede ayudar a mejorar. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Iglesias, del Grupo Parlamentario Socialista. Bueno, se ha excedido un poco en el tiempo, pero dado que no hay reloj, pues bueno, yo les iré avisando cuando se acabe el tiempo, ¿vale? Lo vamos controlando con el móvil. Bueno, pues vamos a dar paso ahora a la intervención de los grupos parlamentarios, no enmendantes, porque no se han registrado enmiendas, para lo cual tendrán 3 minutos cada uno de los grupos parlamentarios. Comenzamos con la agrupación parlamentaria del Partido Aragonés, del Grupo Parlamentario Mixto. El señor Izquierdo tiene la palabra. Gracias, presidente. Ya le anticipo, señor Iglesias, que votaré a favor. Me parece adecuado y me parece acertado. Sí que es cierto que, aun pareciéndome bien, creo que es más importante el criterio de la profesionalidad que el del aseguramiento, porque usted sabe igual que yo que aunque tiene una cuantía de subvención alta, el aseguramiento tiene un coste, y tras los 2 años que han vivido muchos agricultores y ganaderos, pues es normal que los ganaderos y los agricultores miren y vean cada euro. Pareciéndome bien, como digo, y pareciéndome adecuado, creo que la profesionalidad tiene que ser el mayor de los indicadores para dar cualquier tipo de ayuda, más que el aseguramiento, porque creo que al final asegurar es una decisión de cada agricultor. Ser profesional o no es un indicador que es inequívoco. Por lo tanto, yo pienso que debería ser la profesionalidad el mayor de los indicadores. Coincido con usted en que las ayudas han sido insuficientes. Eso ya se lo digo yo porque lo vengo reclamando y lo vengo diciendo cada vez que tengo la oportunidad de hacerlo, porque creo que por mucho que se repitan ciertas cosas, pues siguen sin ser cierto. Los préstamos no son ayudas directas, lo diga quien lo diga, eso yo lo he dicho desde el principio y lo voy a mantener hasta el final de los tiempos, porque al final los préstamos hay que devolverlos. Además, con los préstamos yo creo que se produjo un efecto absolutamente perverso que yo denuncié en esta comisión y lo voy a volver a hacer, que es que los préstamos han servido para que los agricultores que necesitan el dinero no lo reciban y sí que lo reciban sus padres, que son los que ya lo necesitan. Esta es la realidad.
y esto no es una cuestión del Gobierno actual ni del anterior, esto es una, como se dice en mi tierra, esto es una cabezonada que el consejero tuvo en su momento, se le metió en la cabeza que había que dar créditos blandos y dio créditos blandos contra todo y contra todos. Además dijo que las ayudas directas eran 4 perras, que era una limosna, aunque luego la sacó por menor importe del que algunos le proponíamos. No estoy de acuerdo cuando dice el consejero actual. El consejero actual ha hecho lo que podía hacer en el tiempo que tenía y con las herramientas que contaba. El consejero actual es nombrado en el mes de agosto, a 3 meses del cierre del ejercicio. Bastante ha hecho con poner al departamento a trabajar y conseguir sacar las ayudas en tiempo y forma. ¿Que no son las mejores ayudas? No. ¿Que hay municipios que se han quedado fuera? Sí, pero es que la alternativa, señor Iglesias, ¿sabe cuál era? Que era que no hubiese cobrado nadie. Entonces, el interés general, usted sabe que está por encima del interés particular. Es difícil de explicar a los agricultores y a los ganaderos que se quedan fuera, pero la realidad es esa. O sea, no podemos achacarle al consejero actual unos problemas que él no ha generado. Bastante ha hecho con resolver la parte que ha podido. A mí me gusta poner las cosas en contexto y decir la realidad. ¿De quién es la culpa de este decreto de ayudas? Del consejero anterior, a todas luces. Él es el que hizo el mapa y la zonificación. Esa es la verdad. Esa es la verdad absoluta. ¿Qué ha hecho el consejero actual con las herramientas que tenía y con el tiempo con el que contaba? Ha hecho lo mejor que ha podido. Por lo tanto, votaremos a favor. Coincido con usted en el diagnóstico, pero sí que es verdad que a cada uno hay que achacarle la parte de la culpa que tiene. Y en este momento, Vox 1, Partido Popular 0. La culpa la tiene Vox y no la tiene el Partido Popular, porque el consejero que hizo mal esto fue el consejero anterior. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Izquierdo. Continuamos con el Grupo Parlamentario Aragón Teruel Existe. Tiene la palabra también durante 3 minutos la señora Buch. Gracias, señor presidente. Pues es imprescindible que estas ayudas directas por situaciones excepcionales apoyen en mayor medida a los agricultores profesionales, a los dados de alta en el régimen especial agrario. Nos encontramos ahora con unas ayudas que tienen encima de la mesa unas cantidades excesivamente pequeñas en relación con el daño sufrido. También recordar que en las propuestas de resolución del debate sobre el estado de la comunidad se aprobó una propuesta de resolución de este grupo parlamentario de Aragón Teruel Existe que mejoraba las ayudas a la sequía con las siguientes acciones: incrementar de manera sustancial el presupuesto para las ayudas otorgadas a los agricultores y ganaderos por la sequía, manteniendo las áreas delimitadas al respecto, triplicando las ayudas asignadas a cada perceptor en el Decreto Ley 1/24, ampliando hasta 250 hectáreas como superficie subvencionable o 250 UGMs por persona beneficiaria e incluyendo entre los beneficiarios de las ayudas las explotaciones de cultivos leñosos, con la asignación de una ayuda adecuada a los daños sufridos por estos cultivos, así como corregir el error del Decreto Ley 1/24 que dejaba fuera del anexo 1 a municipios que deberían estar calificados con la afección máxima por la sequía. Hablamos de Calaceite, Mazaleón, Lledó y Arenys de Lledó. Así que nos gustaría, aprovechando el recordatorio de esta propuesta de resolución en el Pleno de las Cortes, aprobada en el Pleno de las Cortes el 23 de octubre de 2024, que el Gobierno adopte las medidas necesarias para que lleguen las ayudas a los niveles indicados, porque está bien decir lo que hay que hacer, pero está mucho mejor hacer lo que se aprueba. Y en este caso, aunque es cierto que el consejero actual viene de un año que todos queremos, de gestión que todos queremos olvidar, ahora mismo es al Partido Popular al que le corresponde llevar a cabo lo que se aprueba en esta Cámara. Y una segunda cuestión sobre las ayudas a la sequía, que no debe quedarse fuera de los debates por lo que tiene de modelo para otras situaciones y que hasta el momento no se ha explicado de manera suficiente. Se trata de que el Decreto Ley 1/24, que para determinar las zonas de afección máxima y afección grave tuvo en cuenta diversos factores. Los datos facilitados por Agroseguro, disponibles una vez finalizada la campaña este mes de septiembre, y también, y esto es lo importante, los datos obtenidos a través del índice de precipitación estandarizado y del índice de precipitación evapotranspiración estandarizada, con los que se ha determinado el grado de afección en cada zona. Estos índices se deben a una plataforma de libre acceso colocada en la página web de la Agencia Estatal de Meteorología y nace del trabajo de investigación de los científicos del CSIC y de la Universidad
Universidad de Zaragoza a través del Laboratorio de Climatología y de Servicios Climáticos y de la AEMET. Es el monitor de la sequía meteorológica, diseñado para el seguimiento, alerta temprana y evaluación de la sequía meteorológica, para lo que utiliza en tiempo real la información climática y satelital disponible que muestra el desarrollo de las condiciones de sequía meteorológica y la posible evolución de la misma. Sería muy interesante colaborar desde el Gobierno de Aragón con este equipo para diseñar en esta o en otras plataformas otros riesgos climáticos para la agricultura, que pueden ser heladas o otros fenómenos atmosféricos que sean graves para las explotaciones agrícolas. Simplemente quería dejarlo encima de la mesa porque nos parece importante y decir que, por supuesto, que apoyaremos esta iniciativa. Muchas gracias, señora Buch. Continuamos con el Grupo Parlamentario Xunta Aragonesista. Tiene la palabra el señor Palacín. Gracias, señor presidente. Buenas tardes. Votaremos a favor de esta iniciativa para definir dos criterios a tener en cuenta a la hora de convocar, a la hora de dar esas ayudas directas por situaciones excepcionales o por fenómenos atmosféricos, como puede ser la sequía, las lluvias torrenciales, unos efectos o unos fenómenos meteorológicos que, por desgracia, cada vez van a ser más comunes, y por eso es bueno que se definan y se tengan en cuenta determinados criterios. El decreto de la sequía nos ha servido para ver que estas ayudas directas, cuando han salido, han tenido una serie de déficits, de deficiencias que las organizaciones agrarias se han quejado. La cuantía, en primer lugar, la zonificación, la falta, por ejemplo, de los leñosos, lo que ha supuesto pues, que haya pues, algunas zonas que se vean muy afectadas, pero hay que tener en cuenta otros aspectos que aparecen también en esta moción, que son muy importantes, y es la profesionalidad. Creemos que eso es esencial. En este caso, pensamos que hay que tener en cuenta al agricultor y ganadero que se dedica solo a esta actividad, y vemos como en estas ayudas, por ejemplo, en algunas ocasiones ha salido perjudicado, ya que recibe menos que otros agricultores y ganaderos que no se dedican como actividad principal al sector, y eso ha pasado con el decreto de la sequía. Desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista de Xunta Aragonesista, se tendría que apoyar más al agricultor y ganadero cuya renta agraria es la mayoritaria, tiene una mayor dependencia agraria. Existen formas para poderlo beneficiar, para poderlo apoyar. Sabemos que incluso las organizaciones agrarias se lo han trasladado al propio departamento. Existen formas, por ejemplo, a través de la PAC o a través de la propia Ley de Agricultura Familiar. O sea, que posibilidades existen, y desde luego pensamos que es esencial apoyar al agricultor y ganadero profesional. Es clave para que se pueda ganar la vida dignamente, porque al final es el que sufre con mayor fuerza estas crisis, en este caso climáticas. También estamos de acuerdo en que se tenga en cuenta el seguro. Al final es una manera de fomentar el aseguramiento. En muchas ocasiones en esta comisión hemos hablado y hemos debatido de cómo podemos hacer para que estos seguros, cómo se puede incentivar que los profesionales agrarios tengan estos seguros. Pues esta puede ser también una forma más de que estas ayudas directas se tengan en cuenta también, que estén aseguradas. Por lo tanto, votaremos a favor de la iniciativa. Muchas gracias, señor Palacín. Uy, ¿se ha ido? Se ha ido. Ah, no, vale. Pues continuamos con el Grupo Parlamentario Vox en Aragón. Tiene la palabra el señor Morón, también por 3 minutos. Gracias, señor presidente. Bien, pues en primer lugar, lo que sí que querríamos, señor Iglesias, es poner en evidencia la discrepancia entre el objetivo de la moción, según consta en el título de la moción. Hablan del criterio seguido para zonificar las ayudas directas a las explotaciones agrarias, con el petitum de la moción, porque habla de
bueno, pues de dos cuestiones, de dos criterios que añade, digamos, como tener en cuenta para próximas convocatorias de ayudas, criterios de profesionalidad y de aseguramiento, y lo que expuso usted en su interpelación y en las semanas anteriores, y también que debatimos en esta misma comisión la proposición de ley, criticando el decreto ley de ayudas, según manifestaron, por su escasa cuantía y no haber llegado a todos los afectados. Bueno, dicho esto, yo creo que ya evidentemente queda clara cuál es la posición de cada grupo parlamentario en relación con las ayudas recogidas en el decreto ley, y por tanto nos vamos, o me voy a centrar en en poco tiempo que tengo, en el texto que usted nos ha presentado en la moción. Aunque claro, nos queda siempre la duda de qué le parecen a ustedes realmente lo que proponían, los criterios seguidos para zonificar. No sabemos qué les parece al Partido Socialista esos criterios de sequía a los que también algún otro portavoz ha hecho referencia. Ha incluido otros criterios que nos parece muy bien incluir, pero no ha dicho nada de qué le parecen esos criterios. Coincidimos, desde luego, el Grupo Parlamentario Vox en la necesidad de apoyar el aseguramiento como la principal fórmula de dar respuesta a las pérdidas económicas debidas a los fenómenos climatológicos adversos, y en este sentido la conveniencia de que sea tenido en cuenta en las próximas convocatorias, como se propone en esta moción. Aunque también habría que añadir que debería de correlativamente contar con el apoyo tanto del Gobierno de Aragón como del Gobierno de España a la hora de bonificar este aseguramiento. Y por otro lado, pues también compartimos la conveniencia de concentrar más intensamente las ayudas, como también se recoge en la moción, en aquellos agricultores y ganaderos que han hecho de su trabajo agroganadero su principal actividad profesional. Por tanto, en cuanto al texto que usted aquí al final vamos a someter a votación, pues evidentemente estamos a favor y votaremos a favor. Pero, pues bueno, expresar nuevamente la confusión a la que nos ha llevado, porque realmente no sabíamos de qué quería hablar, si de criterios de zonificación o de otros nuevos criterios a debatir. Pero bueno, yo creo que al final ha quedado claro a lo que se refería. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Morón. Continuamos con el señor Jiménez, en representación del Grupo Parlamentario Popular. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes, señores diputados. Señor Iglesias, vaya por delante, el Grupo Popular ve fundamental la aplicación de criterios de profesionalidad y de aseguramiento en la forma de establecer ayudas directas a nuestros agricultores y ganaderos. Me pasa como algún portavoz. Yo leía su propuesta de moción y leía el título de ella y, sinceramente, esperaba que ya habláramos de futuro, ¿no? Leyendo la segunda línea, próximas convocatorias de ayudas, pues, sinceramente, pensaba que íbamos a hablar del futuro y no pensar otra vez o hablar de la ayuda de las sequías. Como usted sabe, y el consejero ha reconocido en estas Cortes, el decreto de la sequía, pues, tiene cosas a mejorar, por supuesto, pero había que hacerlo ya y de la forma que se ha hecho para poder pagar a agricultores y ganaderos en este 2024, y usted lo sabe ya, para hacerlo dentro del marco de la guerra de Ucrania y para cumplir el reglamento de minimis. Con lo cual, esto ya pensamos que ya está muy hablado, pero bueno, ustedes sigan alargando el chicle como ustedes quieran. Dicho esto, por supuesto, el Gobierno de Aragón está apoyando y apoyará a agricultores y ganaderos. Y yo voy a centrar mi explicación, mi exposición en dos ámbitos. Ámbitos de los seguros. En los ámbitos de los seguros, este Gobierno ha puesto 3,3 millones de euros en el presupuesto de 2024 para ayudar en el aseguramiento de las explotaciones. Usted seguramente no recordará que el anterior Gobierno, del 2016 al 23, incorporó un 1% de incremento de aseguramiento, con lo cual está muy bien que usted venga aquí a hablar de aseguramiento cuando ustedes ponían lo mismo que se ponía antes. Con lo cual, bueno, dicho esto de paso. Y si hablamos del Gobierno de España, el ENESA, usted que sabe, depende del Ministerio, ENESA, que también financia los seguros, ha reducido el porcentaje de ayuda a la formalización de seguros. Con lo cual, está muy bien que usted hable de esto, pero creo que también debe hablar con quien corresponde para que ellos cumplan su parte. Y si hablamos de apoyo a los agricultores y ganaderos profesionales, pues bueno, el Gobierno del señor Azcón lo ha dejado claro, la apuesta que hacemos. 1,8 millones de euros para agricultores y ganaderos ecológicos. Ustedes se los olvida, o olvida decirlo. 400 profesionales ecológicos han cobrado ya 1,8 millones de euros que a ustedes se les quedaron por el camino. Y es importante que lo digamos. Y si hablamos de pagos, que también es importante, ¿no?, el cumplimiento de un calendario de pagos. Este año, en este 2024, nuestros agricultores y ganaderos han recibido ya 224 millones de euros el 31 de octubre.
mucho antes que ustedes lo hacían cuando gobernaban. Si hablamos también del interés que el consejero ha mostrado en estas Cortes también sobre incrementar los beneficiarios de las zonas de limitación especial, las antiguas ICBs, también estamos trabajando en esto este Gobierno. Hablamos de agricultura social y familiar. Se está trabajando en facilitar a nuestros profesionales que hagan una mejor actividad. Y si hablamos también del decreto de sequía, pues sí, evidentemente, como he dicho al principio, podría haber sido mejorable, pero bueno, este Gobierno ha puesto en manos y en los bolsillos de agricultores y ganaderos 20 millones de euros. Ustedes los créditos ICOSAECA los ven mal, siempre lo han dicho, pero bueno, 20 millones de euros que están en los bolsillos de agricultores y ganaderos y gracias a este Gobierno. Termino. Como he dicho desde el principio, el Grupo Popular apoya y apoyará el aseguramiento y la profesionalidad del sector. Por supuesto, votaremos que sí a su propuesta, pero bueno, también tenemos que dejar claro que ustedes antes se comportaban de una manera y ahora se comportan de otra, defendiendo unas cosas y antes otras. Simplemente eso, votaremos a favor. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Jiménez. ¿Desea alguna modificación respecto a la propuesta el Grupo Socialista? La votamos en los términos en la que se presentó. Comienza la votación. ¿Votos a favor? Unanimidad, ¿no? Bueno, pues queda aprobada la proposición no de ley por unanimidad. Turno de explicación de voto. Comenzamos con el señor Izquierdo. Señora Buch. Un minuto. ¿No? Señor Palacín, señor Morón, señor Iglesias, un minuto, explicación de voto. Gracias, señor presidente. Señor Jiménez, lo ha dicho usted, podía haber sido mejorable la ayuda y no quisieron ustedes, votaron en contra de mejorarla. Tuvimos el debate en la tramitación del proyecto de ley y no quisieron mejorarla. Tendrán que explicar ustedes por qué no quisieron mejorarla, por qué se quisieron quedar en lo que había cuando ya sabían a todas luces que era insuficiente. Nosotros les dijimos lo que costaba, se sabía que esto para hacerlo bien tenía que costar o 30 o 40 millones de euros, que es mucho dinero para el presupuesto de Aragón, no parece mucho dinero para el campo de fútbol. Para el campo de fútbol que hay enfrente del Miguel Servet no hay suficiente nunca, pero para esto yo entiendo que es mucho dinero y como entendemos que los recursos son finitos, tenía sentido enfocar esas ayudas, esos 7, esos 8 millones de euros, enfocarlos hacia los profesionales, que son los que realmente tienen el problema, y enfocarlos hacia aquellos municipios que se han quedado fuera, porque explíquenle ustedes a la gente de Castejón de Monegros, en el sur, en la provincia de Huesca, que los de Monegrillo tienen menos sequía que ellos. No le expliquen los de Poleñino que en Poleñino ha llovido. Explíquenselo a los de Castejón de Monegros, que no ha llovido. Explíquenselo allí. Muchas gracias, señor Iglesias. Que se pudiese modificar. Ustedes no quisieron. Dicho esto, les agradezco a todos los grupos, de verdad, porque creo que es una cuestión importante, el voto a favor. Muchas gracias. Un minuto de explicación de voto, señor Jiménez. Sí, un minuto. Bueno, gracias, presidente. Agradeciendo su agradecimiento, señor Iglesias, yo simplemente, usted sabe, hemos debatido muchas veces, las circunstancias de este decreto eran las que eran. Y como le decía antes, los ganaderos y agricultores están ya con ese dinero en el bolsillo. Bueno, va a llegar en diciembre. Pero bueno, también sería bueno que usted explicara el por qué el Gobierno de Aragón en el 2023 puso 0 euros de apoyo a la sequía y el Gobierno de España en el 24 ha puesto 0 euros de apoyo a la sequía. Sería bueno también que usted comentara también eso. Muchas gracias. Muchas gracias. Presidente, una cuestión. Que no es para abrir debate. Que es una cuestión más, es una cuestión más bien de un tema que no es del debate político, sino pero es a ver, ¿usted quiere tomar la palabra por algún artículo? Pues por inexactitudes 121. Mira, un minuto. No quiero entrar en debate, simplemente quiero comentar. Yo entiendo que las mociones emanan de las interpelaciones y sobre lo que se debatió en el Pleno tiene que ver evidentemente con esto. Lo digo porque hay dos portavoces que se han referido como que no entendían por qué la moción está, y entiendo que las mociones ha quedado más, ha quedado aclarado suficientemente. Bueno, vamos a continuar con la comisión. Pasamos al punto 3,
que nos trae una proposición no de ley, el debate y votación de la proposición no de ley 191-24 sobre ayudar a jóvenes agricultores, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, en concreto por la agrupación parlamentaria Partido Aragonés. Para la presentación y defensa de esta PNL, el señor Izquierdo tiene la palabra durante 5 minutos. Gracias, presidente. Bueno, pues esto es una vieja reivindicación que venimos observando desde hace muchos años, no es de ahora, no es de hoy, y la verdad es que siempre ha sido difícil de tratar de resolverla, y es que cuando alguien se incorpora al sector ganadero o al sector agrícola, la inversión que hace una explotación media hoy ronda los 300.000 euros aproximadamente, sobre todo si no es un heredero de una explotación familiar o una heredera de una explotación familiar. Añadido a todo eso, el paso del tiempo lo que genera es que tenemos agricultores o agricultoras jóvenes que con una inversión de 300.000 euros tardan 2 o 3 años en cobrar la incorporación. Ya digo que no es un problema de un gobierno en concreto, yo creo que es un problema del sistema. Nosotros lo que proponemos y lo que venimos a proponer en esta proposición es que cuando un agricultor, cuando un ganadero se incorpore, en el momento de la incorporación y que se certifique efectivamente que va a ser beneficiario de esas ayudas, reciba al menos el 80% por adelantado para que pueda precisamente evitar créditos, evitar una serie de circunstancias que se le generan. Ya les voy a adelantar que el Partido Popular presenta una enmienda que vamos a aceptar porque además yo creo que es una enmienda técnica, está hablada con la consejería y tiene más sentido, según nos explica o nos explicó el consejero precisamente, vincularlo, como ellos dicen, al ámbito del PEPAC. A nosotros nos parece bien, no tenemos ningún inconveniente, lo que queremos es que salga adelante, como siempre. Nosotros lo que queremos cuando proponemos algo no es abrir una guerra política entre nadie, sino es que los agricultores y los ganaderos que se incorporen el año que viene puedan cobrar el 80% en el momento de que se acepten sus ayudas. Esa es nuestra idea, esa es nuestra intención y a eso lo circunscribimos. En este momento tenemos conocimiento de que hay más de 100 jóvenes agricultores y ganaderos que no han cobrado la incorporación 2 años después. Esto es la realidad. Y son cantidades de muchos miles de euros. Una incorporación hoy en día no es una incorporación de hace 10 años. Una incorporación de hoy en día puede superar los 50 y los 60.000 euros. Esto en una economía familiar, en una economía pequeña, recién comenzado, con 2 años de sequía a las espaldas, imagínense ustedes un ganadero de Torralba de los Isones, que hay 3 concretamente y son hermanos, que llevan 3 años esperando a cobrar su incorporación. Pues imagínense ustedes en una economía familiar, como digo, de un ganadero que compra 1000 ovejas y se gasta muchos miles de euros y además construye una nave y además construye todas las cuestiones que le pone encima de la mesa el propio Gobierno de Aragón para su incorporación y además de 2 años sin cobrar, 2 años de sequía. Como digo, yo no quiero abrir un debate político si el Gobierno anterior, si el actual, porque creo que no sirve de nada. Yo lo que quiero abrir aquí es que todos ustedes piensen, y que hay algunos de ustedes que tienen vinculación con el sector agrario, otros no, que todos ustedes piensen si ustedes hiciesen una inversión, se les garantizase una ayuda y 2 años después no la hubiesen cobrado, la situación económica en la que te deja. Y si además se suma esto a que la rentabilidad de su negocio no es por culpa de nadie, pero es una sequía durísima, además durante 2 años usted tuviese su negocio en pérdidas. Pues lo que quiero poner encima de la mesa es que creo que tenemos que ser lo más sensibles posibles desde los gobiernos, desde las administraciones y tratar de adelantar unos fondos que además el Gobierno de Aragón puede conseguir. Puede conseguir que el Gobierno de España le adelante esos fondos para luego adelantarlos a los agricultores y a los ganaderos. ¿Y qué pasaría si uno no cumple? Pues que tendrá que devolver el dinero. Esto yo creo que es algo que está inventado, que es sencillo. Ya vemos como cada día más la propia Administración, a los ayuntamientos del Gobierno de Aragón se les adelantan los fondos de las inversiones que se les conceden. Pues esto es lo mismo. Al final le concedemos a un particular una inversión, una financiación del 40 o el 50% de una inversión de 200.000 euros, lo lógico es que si podemos le adelantemos el dinero, porque si no le sometemos a una presión absolutamente brutal. Y estos jóvenes agricultores precisamente son los que fueron a acceder a esos créditos blandos y les fueron denegados. ¿Y saben por qué les fueron denegados? Porque precisamente la rentabilidad de su explotación estaba en cuestión. Por eso no se les concedieron los créditos. Esta es la perversión y lo perverso de esos créditos blandos que algunos anunciamos muchas veces. Los jóvenes agricultores 2 años esperando a cobrar un dinero que es suyo y además van a por una subvención de un crédito blando y encima no se les concede. Por eso es tan importante que tratemos entre todos desde la buena voluntad de articular un mecanismo que sea capaz de adelantar ese dinero. Como digo, no es arriesgar el dinero público porque al final si alguien no cumple hay mecanismos para que devuelva la ayuda correspondiente. Pero sí, yo creo que podemos
podemos hacer algo que a muchos ganaderos, muchos agricultores va a venir de maravilla, porque hoy la gente joven, sobre todo en las provincias que sufren 2 años de sequía, se piensa mucho incorporarse al sector porque puede verse en una situación muy comprometida. Por eso creo que esto tiene que salir por unanimidad, creo que todos tenemos que apoyar y creo que el consejero tiene que ser sensible y tratar de articular los mecanismos para que los jóvenes que se incorporen en el año 25 de verdad vean esta medida que salga adelante y no pase como pasa con muchas proposiciones no de ley de estas Cortes que llegan a no sé dónde, pero desde luego a buen puerto no. Espero que esta, si sale adelante, salga y llegue a buen puerto. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Izquierdo. Tal y como ya nos ha anticipado el señor Izquierdo, el Grupo Popular ha presentado una enmienda a la PNL del Partido Aragonés, así que el señor Jiménez tiene 3 minutos para defender la enmienda. Gracias, presidente. Bueno, pues señor Izquierdo, gracias por presentar esta propuesta. La verdad que es algo que está muy demandado en el territorio, ¿no? Como usted decía, pues nos pasa esto, ¿no? A un joven, o cada vez a los jóvenes les cuesta más incorporarse, pues quizá por las circunstancias del trabajo, ¿no? Sobre todo en la agricultura quizá no tiene esa temporalidad de los 365 días al año de estar pendiente de los animales, la ganadería sí, ¿no? Entonces, quizá estos son hándicaps que afectan a que cada vez menos jóvenes quieran incorporarse, quizá las circunstancias coyunturales del sector, ¿no? La sequía, las lluvias, o quizá también el descontento que sufría o sufre el sector con lo que les acecha, ¿no? Entonces, al final, pues bueno, tenemos claro que la Administración nunca, al menos debemos intentar no ser nunca un lastre, y por supuesto tampoco nosotros como diputados, ser un lastre para ellos, ¿no? Que al final una persona que decide dar el paso, hacer una inversión, como usted decía, muy alta, no puede ser que nosotros, el Gobierno en este caso, y el que sea, usted lo ha dicho muy bien, no vamos a pensar en partidos, señor Iglesias, no voy a nombrar aquí el PSOE ni el PP, creo que es una cosa que ha pasado siempre, creo yo, que no puede ser que una persona que ha hecho una inversión considerable esté esperando a ver si le llega el ingreso cada viernes, ¿no? No puede ser esto. Entonces, como le decía, le agradecemos su propuesta y sí que tenemos claro que de alguna manera, y yo siempre lo he defendido cuando estaba en la vida privada, ¿no? Que había que intentar de alguna manera hacer algún calendario de pagos lo más estricto posible para asegurarnos que una persona, ya no digo solamente la incorporación, sino también los pagos PAC, asegurarnos de la medida que podamos de que en el plazo de una semana, 10 días, el perceptor va a cobrar esa subvención, porque muchas personas financian sus créditos en base a que va a cobrar el adelanto de la PAC antes de 31 de octubre o después del 31 de octubre. Entonces, son temas importantes a trabajar. Dicho esto, pues hemos presentado una enmienda, como usted sabe, ya ha dicho que la acepta, pues simplemente es un tema de formalismo, ¿no? Que hay que englobarla dentro de la PEPAC. Entonces, bueno, como ya ha aceptado la enmienda, no tengo mucho más que decir. Agradecer, como decía al principio, su propuesta y esperemos que poco a poco vayamos mejorando el sector primario. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Jiménez. Ahora se abre turno para los grupos no enmendantes para posicionarse respecto a la proposición no de ley. Comenzamos con el Grupo Parlamentario Aragón-Teruel. Existe. Tiene la palabra la señora Buch durante 3 minutos. Gracias, señor presidente. Pues a ver, como dice la exposición de motivos, la realidad socioeconómica del medio rural aragonés se ha caracterizado por una paulatina disminución de la población activa dedicada al sector agrario. Y como al final es una consecuencia natural del proceso de envejecimiento de su población y la falta de relevo generacional. Esto no solo ocurre en la agricultura y la ganadería, por desgracia es algo que estamos viendo en nuestro medio rural, pero especialmente en este sector. A este escenario local se aplica además la coyuntura de mercados agrarios globales en la que debe desarrollarse toda actividad agroalimentaria. Y como consecuencia lo que tenemos es unas grandes dificultades para nuestros jóvenes en este sector. Los jóvenes agricultores y ganaderos, la verdad es que lo tienen muy difícil. Ya es difícil, como decía, que se incorporen a la agricultura y la ganadería, prácticamente imposible si no tienen un respaldo familiar, si no se pueden incorporar a una explotación familiar, cuanto más si ponemos tantas dificultades para que el poco relevo generacional que puede haber no llegue a buen término. Y les hacemos la vida imposible con un sistema complicadísimo, con unos trámites administrativos que, como digo, se les pone tremendamente difícil.
Con lo cual, nos traen hoy aquí una propuesta en la que se pide adelantar el 80% del cobro para la incorporación de las ayudas destinadas a la incorporación y a la modernización, con lo cual no podemos hacer otra cosa nada más que, por supuesto, votarlo a favor, pero no solo votarlo a favor, sino que también unirnos a la petición de que se lleve a cabo. Porque si esto no llega a ser una realidad, de nada les servirá a nuestros jóvenes agricultores. Y también es imprescindible empezar, y que desde el Gobierno de Aragón, desde la Consejería de Agricultura, se empezara un proceso de acompañamiento a todos estos jóvenes, con hitos que realmente sean alcanzables para que se facilite la paulatina implantación de este modelo de incorporación a estos jóvenes. Así que me reitero, apoyaremos esta proposición no de ley. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Buch. Continuamos con el Grupo Parlamentario de Junta Aragonesista. Señor Palacín. Gracias, señor presidente. Votaremos a favor de esta iniciativa, que al final lo que está pidiendo es una petición desde hace mucho tiempo por parte de los jóvenes que se quieren incorporar al sector agrícola y ganadero por parte del territorio. Es una reivindicación, como decía, que viene desde hace mucho tiempo. Apoyar a los jóvenes es absolutamente necesario, es necesario que haya un relevo generacional. Si no hay relevo generacional, el sector agrícola y ganadero pues va a sufrir. Es esencial para el sector y también es esencial para luchar contra la despoblación. Estos jóvenes que se incorporan al sector al final acaban viviendo en el territorio, acaban viviendo en sus pueblos y siguen dando vida a sus pueblos. Los jóvenes que apuestan por el sector agrario apuestan por vivir en su pueblo y tienen que sentirse apoyados. Las administraciones, los gobiernos tienen que sentirse apoyados. Como decía, esta petición yo creo que no tiene que tener colores porque es algo que desde hace mucho tiempo existe. Al principio las personas que se incorporan que lo tienen, por cierto, muy difícil si no tienen ese apoyo familiar o sus padres forman parte del sector, tienen que realizar inversiones muy importantes, inversiones en maquinaria, tienen que construir naves. Por lo tanto, al principio es cuando se realizan esas inversiones más importantes, unas inversiones muy altas, y por eso ya se ha dicho, lo que se hace es mirar si se realiza el pago, si han recibido el cobro de las ayudas cada poco tiempo, porque al final se tienen que ir al banco, tienen que pedir dinero, y eso lo pone muy difícil en una situación en la que el sector agrícola y ganadero sufre todas las crisis posibles. Lo hemos visto en los últimos años, lo vimos con el COVID, lo vimos con la guerra de Ucrania, con la subida de precios y desde luego todas esas crisis se suman a las dificultades de esa incorporación al sector. Por lo tanto, creemos que es una buena iniciativa. También estamos de acuerdo en la enmienda que se ha presentado. Creemos que es bueno también que se enmarque dentro del ámbito de la PPAC. Por lo tanto, votaremos a favor de esta PNL. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Palacín. Continuamos con el Grupo Parlamentario de Vox en Aragón. Señor Morón. Gracias, señor presidente. Bien, Vox en Aragón apoyará cuantas iniciativas tengan por finalidad disminuir tanto la carga de burocracia a la hora de solicitar ayudas dirigidas a los jóvenes agricultores como agilizar la percepción de las mismas. En cuanto al envejecimiento del campo aragonés, sí que queremos aprovechar la ocasión para insistir en un mensaje que desde nuestro grupo hemos reiterado en multitud de ocasiones. Es que la mejor forma de garantizar el relevo generacional es mirar por la rentabilidad de la actividad agroganadera, porque solo la certeza de que hay un futuro, de que el esfuerzo personal llevará a un joven a poder desarrollar su proyecto vital y profesional en el medio rural, solamente de esa forma es como podremos evitar el vaciamiento de nuestros pueblos. Evidentemente, esto no quiere decir que estemos en contra de las ayudas, muy al contrario, son totalmente necesarias hoy en día para compensar
la falta de renta progresiva que están de los agricultores y ganaderos, pero también es necesario incorporar una serie de debates que a veces los dejamos un poquito de lado. Parece que todo lo centramos, especialmente por algunos grupos, en la petición de ayudas y ayudas y ayudas, pero que quizás a lo mejor tenemos que abordar otras cosas importantes, como es introducir reformas en el plan estratégico de la PAC o, pues de una forma decidida, apostar por el regadío en Aragón. Temas que parece que han pasado a un segundo plano, cuando yo creo que hace unos años eran fundamentales y estaban en el debate de esta comisión. Entonces, bueno, pues parece que al final estamos yendo hacia una agricultura subsidiada y no es ese, desde luego, el objetivo de este grupo parlamentario. En cualquier caso, como hemos dicho, estas ayudas y adelantar estas ayudas es necesario para que los jóvenes puedan lanzar su proyecto personal y, por lo tanto, pues apoyaremos la iniciativa. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Morón. Concluimos estos turnos de intervención con la intervención del señor Iglesias en representación del Grupo Parlamentario Socialista. Gracias, presidente. Señor Izquierdo, le agradezco que traiga aquí esta proposición. Nosotros la vamos a votar a favor. Creo que es una proposición que es importante, que es una de las cuestiones que está de alguna manera enquistada desde hace tiempo. No es un tema de hoy, evidentemente, que está enquistada desde hace tiempo, porque una incorporación yo creo que no tiene que ser un acto de heroísmo. Al revés, debe ser una cosa sencilla. Y es cierto que hay unas ayudas a la incorporación de jóvenes agricultores que son muy potentes, que la Unión Europea, que el Gobierno de España, que el Gobierno de Aragón, ya desde hace mucho tiempo, pone unas cantidades económicas importantes. Son ayudas muy potentes, pero es cierto también que lo que le cuesta a la gente cobrar por diferentes razones, y es verdad también que este último año se ha agravado mucho, falta de personal para ir a ver las certificaciones, están tardando muchísimo, pero que es una cuestión que yo creo que es de futuro y que todos tenemos que estar de acuerdo, y que si se pone en marcha será buena, la ponga en marcha el Gobierno, que la ponga en marcha, porque ha habido muchos problemas y todos conocemos casos de gente que han estado muy apurados, que han estado sufriendo mucho. A mí el verano pasado me venía un ganadero, una persona joven que se había incorporado, que no tenía la suerte de incorporarse, digamos, en la explotación familiar, porque la explotación de su familia, digamos que sus padres habían abandonado la actividad, tenían los campos alquilados y el joven había vuelto y se tenía que poner, tenía su propiedad en sus campos, pero tenía que ponerse de nuevo. Pues me vino que se las tenía que vender, que no llegaba porque los bancos no le daban crédito, porque las ayudas le tardaron más de 2 años en pagarle. Le tuvo que dejar dinero un conocido, porque la administración no subían a verle las inversiones. Y si no sube la administración a verte la inversión, por mucho que esté todo el expediente bien, no te lo pagan. Y la Dirección Provincial de Huesca, igual que la de Teruel, está a falta de mucho personal para hacer esta labor. Y desde luego yo creo que esto es un tema importante. Y aquí yo creo que, voy a decírselo, señor Morón, el señor Samper hizo una cosa que estaba bien. No ha sido el paso por Vox por la consejería lo mejor que le ha pasado a Aragón, pero en esta cuestión hizo una cosa que estaba bien, que firmó con el Ministerio la puesta en marcha que Aragón se acogiese al instrumento financiero de gestión centralizada, que básicamente es el que permite, el que está contemplado en el plan estratégico de la PAC, a través del Ministerio, a través de Europa, el que permite hacer estos anticipos del 80%. Nosotros se lo pediremos, veo que apunta el señor Jiménez, se lo pediremos en una moción que ya tenemos registrada, que se ponga en marcha, porque lo que no entendemos es que esto lo firmó el señor Samper en el mes de abril, y todavía no se ha puesto en marcha. ¿Por qué no se ha puesto en marcha si está firmado desde el mes de abril? Si podemos dar ya esos anticipos. Yo creo que esto es la pregunta que nos tenemos que hacer, pero bueno, se trata de avanzar y por tanto lo votaremos a favor. Muchas gracias. Gracias, señor Iglesias.
Yo creo que no es necesario una suspensión de la sesión, tal y como ha transcurrido el debate. Por otro lado, el señor Izquierdo ha manifestado su conformidad con la enmienda. No obstante, tiene un minuto si desea aclararlo. Bien, entonces solo queda pasar a votar la PNL con la enmienda aceptada por el grupo proponente. Comienza la votación. ¿Votos a favor? Unanimidad. Queda, por tanto, aprobada la proposición no de ley. Se abre ahora un turno de explicación de voto. Señor Izquierdo, un minuto. Gracias, presidente. Muy rápidamente, lo primero, agradecerles a todos la buena voluntad, agradecer al Partido Popular la enmienda que al final lo que viene es a mejorar la propuesta que nosotros hemos hecho. A todo el mundo agradecerle que no hayan hecho ustedes uso de la política o de la agresividad política o de tirarnos los trastos a la cabeza, que se suele decir en muchos sitios. Y les aseguro que hay muchos jóvenes que, si esto es verdad y se convierte en realidad, y ya le aseguro también y le garantizo al señor Jiménez que sí que voy a estar atento y voy a estar muy ocupado y preocupado en que se convierta en realidad, muchos jóvenes agricultores lo van a agradecer. Y es triste, pero suscribo lo que decía el señor Iglesias, porque conozco casos de gente joven que incluso ha tenido que cerrar. Y ya les digo que no es culpa de un gobierno ni de un partido político, es un problema que yo creo que es endémico de las ayudas que recibe cualquier agricultor de la Administración, y ojalá ese calendario, señor Jiménez, que usted decía, pudiese salir adelante, porque es verdad que hay gente pues que vinculamos nuestros pagos al momento de los cobros, como es lógico. Por lo tanto, muchas gracias a todos. Yo creo que si sale adelante habremos hecho algo bien, algo bueno, que seguro que los jóvenes agricultores nos agradecerán. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Izquierdo. Señora Buch, señor Palacín, señor Morón. Señor Iglesias, un minuto. Gracias, presidente. Simplemente pues por volver a resaltar la importancia de la cuestión, volver a resaltar que evidentemente no es un tema nuevo. Yo creo que aquí sí que pues es bueno que todos estemos unidos en este planteamiento, porque yo creo que es una cuestión que es importante, que es un tema completamente necesario. El señor Izquierdo lo ha planteado, más de 100 jóvenes todavía sin cobrar después de 2 años, y volver a reiterar que no comprendemos por qué, si esto está firmado desde el mes de abril, todavía no se ha puesto en marcha. Muchas gracias. Gracias, señor Iglesias. Solo nos queda la explicación de voto del señor Jiménez. Sí, muy breve. Bueno, agradecer, como he dicho antes, al señor Izquierdo la aceptación de la enmienda. Y bueno, señor Iglesias, usted cuenta casos del año pasado. Yo puedo contarle casos de los últimos 22 años de trabajo en el mundo rural, en el que le puedo contar casos que con derecha y con izquierda gobernando le pasaba exactamente lo mismo, por desgracia. Entonces, al final, yo he dicho en mi intervención que pensaba que no debíamos hablar de situaciones políticas, porque al final es un problema que viene de hace muchos años. Usted ha nombrado el año pasado, yo le puedo nombrar muchísimos casos de agricultores y ganaderos que les costó muchísimo tiempo cobrar la ayuda para comprar un tractor o unas 50 vacas, que es lo que suponía la incorporación. Así que yo estoy contento por lo que hemos acordado hoy, señor Izquierdo. Yo también estaré atento, no se preocupe. Es algo necesario y creo que debemos estar todos hoy contentos de haber llegado a este acuerdo. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias. Solo nos queda el último punto del orden del día. Ruegos y preguntas. ¿Algún ruego o alguna pregunta a la mesa? Se levanta la sesión. Continuamos en la mesa ampliada.